Hola, muy buena tarde a todos, a todas y a todos. Bienvenidos a la emisión número 358 de este entrenamiento continuo sobre manejo clínico México contra COVID-19. Y también bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales en Insabi Educación e Insabi-MX. Hoy, como todos ustedes ya saben, son jueves de salud mental a cargo de nuestro anfitrión, el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Adelante, doctor Mendoza, muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Qué bueno que ya estamos, cuando dices 300, dices, uno dice como que ha sido un largo camino. Qué bueno que hemos estado presentes los de salud mental a lo largo de todas estas presentaciones. Me gustaría igualmente iniciar comentando que hoy nos van a acompañar dos psiquiatras de enlace. Nosotros cuando hablamos de psiquiatría de enlace, hablamos de un área de la psiquiatría que se enfoca en ver todas aquellas complicaciones que están relacionadas con otras enfermedades o que están relacionadas con las estancias dentro de los hospitales, pero que no tienen necesariamente un fundamento que pueda denominarse un trastorno psiquiátrico. También pueden haber algunos trastornos psiquiátricos que ocurren en el contexto de otras enfermedades, ¿no? Así que es importante más o menos que sepamos que dentro de las especializaciones que se realizan en psiquiatría, esta es una y es muy importante. Una cosa que creo que también vale la pena mencionar es que una de las enfermedades más prevalentes en nuestro país es la diabetes. Por eso es que hoy vamos a hablar de diabetes y salud mental. Hoy nos acompañan tanto la doctora Alejandra Rodríguez como la doctora María Teresa Alcántara. Ellas están en el Instituto Nacional de Nutrición y ellas trabajan con estas patologías como psiquiatras de enlace. Entonces, bueno, sin más, les cedo el micrófono para que podamos dar inicio y ya después tendremos la oportunidad de comentar algunos puntos sobre esta situación. Pues bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio, pues los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. Ok, entonces, bueno, pues tanto la doctora Alejandra Rodríguez y yo formamos parte del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes. Entonces, la población que vemos prácticamente es población diabetes tipo 2, reciente diagnóstico, que ahorita lo voy a tratar de interrelacionar un poco más con qué ha pasado con pues esta pandemia del COVID-19. El concepto de diabetes, pues es un constructo, básicamente, ¿no? Entonces, es un desorden metabólico de múltiples etiologías y está caracterizado por una hiperglucemia crónica, con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas que resulta en defectos en la secreción y o en la acción de la insulina. En general, pues este es el concepto de la diabetes y podemos tener diferentes causas que pueden condicionar estas alteraciones y condicionar esta hiperglucemia crónica. Hablamos de diabetes gestacional, hablamos de diabetes tipo 2, que es la población más prevalente de todas estas diabetes, pues la diabetes tipo 2 es la más prevalente. Diabetes tipo MODY, cuando existen alteraciones genéticas en algún punto de toda la síntesis que se necesita, de las cascadas bioquímicas que se necesitan para la síntesis de la insulina. Hablamos de diabetes tipo LADA, que es una diabetes en donde la señalización, en donde acciona la insulina está alterada y también va a condicionar hiperglucemia crónica. También hablamos de diabetes tipo 1 cuando hay ausencia de síntesis de la insulina y entonces sí o sí el tratamiento es con insulina. Y hablamos de otro tipo de diabetes que pueden estar dadas por alguna sustancia o alguna acción farmacológica, por algún trauma en el páncreas, alguna alteración del páncreas exócrino, por alguna infección. Y en este caso es en donde aterriza también que se ha visto los nuevos casos de diabetes tipo 2 asociados a la infección del virus SARS-CoV-2. Entonces, el comportamiento de estos otros tipos de diabetes se parece mucho
a la diabetes tipo 2. Simplemente la etiología es diferente, pero la forma de cuidar la diabetes va a ser muy similar. Entonces, entendiendo ya esta definición, conocemos que la diabetes tipo 2 es muy prevalente en el mundo. En América Latina somos el segundo país de prevalencia con una proporción de 9.2. México ocupa, según la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud, la última que salió, tenemos una prevalencia de 10.1% de diabetes en México. Y bueno, la diabetes tipo 2 explica el 12.3% de muertes totales en todos los adultos. Entonces impacta en la comorbilidad, impacta en la morbilidad. ¿Y cuáles son las causas importantes? Bueno, la diabetes va a tener un impacto en condicionar enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares. Entonces, ello va a determinar la muerte del paciente y por lo tanto, pues la diabetes se interrelaciona con estas primeras cinco causas de mortalidad. Así también es la primera causa de discapacidad en México por problemas de retinopatía, problemas de pie diabético y problemas de nefropatía. Se sabe cuáles son los factores de riesgo asociados a la diabetes tipo 2, desde variantes genéticas en la población amerindia, la población hispana, tienen variantes genéticas que hacen susceptible a la persona para desarrollar esta enfermedad. Hay estudios que han arrojado que los problemas tanto intrauterinos como en la infancia primaria, cuando hay problemas de peso no saludable asociados a estos estadios de la vida, ya sea por desnutrición o por peso no saludable como sobrepeso u obesidad. Entonces, estos dos polares pueden contribuir a que en la vida adulta se desarrolle diabetes. También los hábitos de vida poco saludables, el tabaquismo, fenómenos migratorios que van a tener impacto, sobre todo en el cambio de estilo de vida, en el cambio de la dieta, en los cambios de los hábitos que alteran la cronobiología de nuestro organismo. Entonces, se suma las otras comorbilidades que el paciente pueda tener y que se vuelven factores de riesgo para desarrollar diabetes, por ejemplo, obesidad. Y ahora, pues durante la pandemia, pues apareció el virus SARS-CoV-2. Entonces, también ha sido un factor de riesgo para diferentes escenarios en este tipo de diabetes, tanto para la mortalidad como para que los pacientes puedan debutar después de la infección por COVID, debutar como pacientes con diabetes. Ahora, ¿cuál es o qué es lo que se ha estudiado hasta el momento de este virus en los pacientes con diabetes? Se sabe que junto con otros factores de riesgo, como pueden ser edad avanzada, sexo masculino, acumulación de tejido adiposo visceral, que se asocia mucho a problemas de obesidad, hipertensión arterial sistémica, enfermedad renal, pulmonar o crónica o cardíaca crónica, son factores de riesgo para un peor desenlace ante una infección por SARS-CoV-2. Sabemos también que el mecanismo de entrada del virus ha sido mediante el tropismo que muestra a diferentes receptores de diferentes células. Entonces, en esta gráfica, lo que yo les presento es la concentración de estos tres tipos de receptores. Los receptores más estudiados han sido los de la enzima convertidora de angiotensina y a ellos se suman estos otros tres receptores. Ellos están en mucho más cantidad en las células beta pancreáticas. Entonces, en estas gráficas podemos ver que de color rosa es la cantidad de receptores que hay, de expresión de receptores en la célula beta, frente a las células alfa, el otro componente de las células pancreáticas, y podemos ver la mayor cantidad. Entonces, si el virus tiene el tropismo por estos, o es su mecanismo de entrada
a la célula beta, y si la célula beta tiene mayor expresión de estos receptores, entonces podemos entender un poquito más por qué este tropismo por la célula beta puede desencadenar que cuando el paciente se resuelva de la infección de COVID, puede estar lastimada la célula beta, alterado el tejido pancreático, y ello puede generar esa susceptibilidad a desarrollar diabetes tipo 2. Se ha documentado también que los pacientes que han tenido hiperglucemia, una glucosa elevada al momento de la hospitalización, se ha asociado a una evolución desfavorable, mayor mortalidad principalmente, o una respuesta inflamatoria sistémica muchísimo más intensa. El riesgo ha sido asociado hasta 1.2 veces más en la población que tiene esta hiperglucemia y que puede ser paciente que no era conocida con diabetes, pero que tenía ese estado de hiperglucemia. Ahora, ¿esto cómo impacta? Impacta en que vamos a tener o estamos teniendo una presencia de diabetes de inicio temprano. Y este inicio temprano va a tener un impacto en la pérdida acelerada de la reserva pancreática, de la función de la reserva pancreática. Entonces, ello a su vez va a condicionar que los tratamientos que se tienen que utilizar para enfrentarse a esta diabetes de inicio temprano van a ser requerimientos elevados de insulina, y extrapolando todo lo que es la carga por el manejo con insulina. Existe también un riesgo de mayor complicación, tanto microvascular como macrovascular. Entonces, es como si se estuviera acelerando el proceso de una diabetes tipo 2 que hemos, de un paciente que no ha tenido infección por SARS-CoV-2. Y finalmente puede existir o se va a asociar o se está asociando un deterioro en la calidad de vida, así como una mortalidad prematura. Entonces, a esto es a lo que nos estamos enfrentando, y en los años venideros es en lo que nos vamos el impacto de esto es lo que nos va a tocar enfrentar. A esto se suma, a la propia fisiopatología de la enfermedad, se suma que durante la conversión hospitalaria para contender contra esta pandemia, pues hubo un retraso franco y claro de la atención de toda la población médicamente enferma, ¿no? Entonces, ello retrasó también la atención de las complicaciones, y los pacientes con diabetes no fueron la excepción. Entonces, nos encontramos ante un panorama en que los pacientes pueden empeorar su estado de salud. Ahora, solamente traigo esta diapositiva para recordar qué es lo que tenemos que hacer para el diagnóstico de diabetes. Entonces, se pueden integrar 3 pruebas: la glucemia en ayuno, que para caer en el diagnóstico de diabetes tiene que ser mayor o igual a 126. Se puede utilizar la prueba de la curva de tolerancia oral a la glucosa, y el resultado a 2 horas tiene que ser mayor o igual a 200. Y finalmente podemos tomar como parámetro la hemoglobina glucosilada. El diagnóstico de diabetes se establece cuando es mayor o igual a 6.5. Y en un paciente con diabetes también hablamos de las metas de control que se necesitan para decir que la diabetes está controlada. Y no solo tenemos el concepto de tener o fijar la idea en la glucosa o en la hemoglobina glucosilada. Uno de los paradigmas que tratamos de romper es que necesitamos un tratamiento integral para poder tener en control la diabetes. Entonces, hablamos aquí de una glucosa en ayuno menor a 130, hemoglobina glucosilada menor a 6.5, una meta de triglicéridos menor a 150, colesterol total menos de 180, triglicéridos menos de 150, colesterol HDL más de 40, LDL menos de 100, colesterol no HDL en menos de 130 y un índice de albuminuria, creatinuria menos de 30 gramos. Aquí se va a sumar el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal y
el peso del paciente. Entonces, esta diapositiva solamente es para recordar que nuestro paciente con diabetes no solo, o sea, es difícil que venga con una sola enfermedad. Hablamos de multimorbilidad. Pueden tener problemas de tensión arterial, de dislipidemia, de sobrepeso y además la diabetes. Ahora, ¿cuál es el panorama de toda esta carga de enfermedad que les acabo de explicar en la salud mental? Se ha documentado que 1 de cada 4 pacientes con diabetes tiene algún tipo de síntomas de depresión. Hablamos de una prevalencia de 10 a 15% y todavía estas prevalencias están infraestimadas. Hablamos también de que alrededor de 40% de las personas que viven con diabetes puede tener alteraciones de la conducta alimentaria. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto. 1 de cada 3 pacientes con diabetes tiene algún tipo de ansiedad. Finalmente, las personas con diabetes tienen mucha comorbilidad con consumo de sustancias, principalmente tabaco y consumo de alcohol. Y existen los trastornos psiquiátricos graves que van a tener una proclividad a desarrollar diabetes por diferentes situaciones que vamos a ver más adelante, pero no es ajeno el tema de psiquiatría, el tema de la salud mental en una población con diabetes. Ahora, ¿cuál es la interrelación que puede existir entre la diabetes y los trastornos psiquiátricos? Se habla de factores modificables y factores no modificables. Los factores no modificables son factores genéticos y el ambiente de crianza. Cuando ya les hablé de las variantes que hacen susceptible para el desarrollo de diabetes. Entonces, los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos pueden tener en común estos factores genéticos. Entonces, ya de ahí tenemos un factor que no podemos modificar. Un ambiente de crianza adverso en las primeras etapas de la vida. ¿Cuáles serían un ejemplo de esto? Desnutrición, pobreza, maltrato infantil, algún trauma para el individuo, abuso sexual. Esto puede ser otro factor que comparten y que ya no se puede modificar al momento que nosotros atendemos a nuestro paciente. Y ello va a desencadenar tanto para la enfermedad mental como para la diabetes una disfunción del sistema neuroinmunoendocrinológico, que el común denominador es, hay alteraciones en el sistema nervioso, hay alteraciones en el sistema, en los ejes endocrinológicos, hay alteración a nivel inflamatorio y todo esto se conjunta y forma el sistema neuroinmunoendocrinológico alterado tanto en pacientes con enfermedad mental como en pacientes con diabetes. Entonces, esto va a generar un estado de inflamación constante en el paciente, que probablemente si no tenía una enfermedad mental, este estado constante de inflamación puede ser un factor de riesgo para desarrollarla. O al contrario, un paciente con enfermedad mental que no está controlada y que tiene este sistema disregulado puede ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Por eso esta es una relación bidireccional. Por otro lado, hablamos de que un paciente que tiene una enfermedad psiquiátrica puede tener alteraciones en diferentes emociones y conducta. Y ello puede hacer que el paciente no tenga la motivación para hacer los cambios necesarios o que no tenga el interés o que no tenga el estado de ánimo o que ni siquiera se percate que tiene que hacer estos cambios. Entonces ello va a impactar en que no lo está haciendo y va a generar problemas de ganancia de peso, de alteración de la composición corporal y ello va a impactar en la diabetes. Por el otro lado, también tenemos medicamentos que utilizamos en psiquiatría, que muchos de ellos pueden tener efectos secundarios sobre el apetito y la ganancia de peso, y con ello contribuir nuevamente a los cambios en la composición corporal, en el peso, y que puede
contribuir al descontrol de la diabetes. Entonces, por diferentes mecanismos o factores no modificables y factores modificables, es que estas dos entidades se interrelacionan. ¿En qué momento los médicos nos damos o podemos empezar a incidir sobre esta interrelación? Es en este punto en donde nosotros con los medicamentos, con las intervenciones no farmacológicas, con realizar incluso un diagnóstico, podemos empezar a incidir en esta parte de factores de riesgo modificables para evitar desenlaces negativos en los pacientes que tienen diabetes. Ahora, los trastornos psiquiátricos en diabetes se han sumado hasta, se han identificado en estudios epidemiológicos hasta un 45%. Entonces, probablemente de 10 pacientes que ustedes han visto, 5 han tenido algún tema de psiquiatría. Ahora, ¿cuáles son estos trastornos que hemos visto? Ya hablamos un poquito más de la prevalencia en diapositivas pasadas, pero aquí ejemplifica un poquito mejor que la depresión se ha asociado hasta el 22%, la ansiedad hasta el 26%, y también pueden existir alteraciones en la cognición, sobre todo en pacientes mayores de 60 años, mayores de 65 años, que también pueden, se vuelve un factor de riesgo para desarrollar enfermedad por Alzheimer. Los pacientes con diabetes tipo 2 presentan alteraciones de la conducta alimentaria, pueden tener algún tema de personalidad que complique el apego o la adherencia farmacológica, pueden tener el consumo de sustancias que ya comentamos y también puede estar presente en los trastornos psiquiátricos graves. Se define un trastorno psiquiátrico grave a síntomas psicóticos como esquizofrenia, espectro de la esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión que cursa con psicosis. Ahora, el impacto de la comorbilidad psiquiátrica en la población médicamente enferma, en esta población con diabetes, es que va a dificultar el control metabólico. ¿Cuál control metabólico? Aquel del que ya hablamos, que es el objetivo de las metas de control. Todas esas variables metabólicas incluyen este control metabólico. Y la comorbilidad psiquiátrica puede tener impacto en que el paciente tiene fallas en la toma del medicamento, en que se le dificulta tener una alimentación saludable, en que puede llegar a tener problemas para empezar a hacer ejercicio, para organizar y gestionar los horarios que requiere esta enfermedad para la toma de medicamento, para la aplicación de insulina, para el automonitoreo. O existen también problemas para abandonar el consumo de sustancias. Entonces, en un punto muy concreto, el impacto de esta comorbilidad psiquiátrica es que aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones y también aumenta el riesgo de mortalidad por no alcanzar este control metabólico deseable en los pacientes con diabetes. Ahora, en este incremento de mortalidad que les hablé, está documentado en gráficas de sobrevivencia, que son este es un ejemplo de ellas. Entonces, en una línea continua vemos aquella población que está libre de enfermedad y su sobrevivencia a 20 años es mayor que el resto de los grupos. Ahora, en los pacientes que tienen únicamente diabetes tipo 2, vemos que su sobrevivencia es menor en comparación del grupo sano. Si vemos aquellos pacientes que solo tienen algún tipo de enfermedad psiquiátrica como depresión o ansiedad, podemos apreciar que su sobrevivencia es menor que el grupo sano, pero mayor que el grupo que solamente tiene diabetes. Pero si comparamos a los pacientes que tienen la comorbilidad entre diabetes y alguna enfermedad psiquiátrica como depresión y ansiedad, vemos cómo cae la curva de sobrevivencia, la probabilidad de sobrevivir a 20 años. Y es, mediante estas gráficas se ha asociado el riesgo de hasta 1.2 veces el incremento de la mortalidad cuando coexiste con diabetes tipo 2 algún tema de ansiedad o de depresión.
Y bueno, pues esta diapositiva es de un estudio muy famoso en el que se documenta visualmente y funcionalmente qué es lo que la depresión le hace a nuestro cerebro, a nuestros receptores. En esta gráfica de la izquierda vemos un grupo que no tiene depresión, un paciente, el cerebro de un paciente que no tiene depresión, y vemos que está muy pintado de colores tropicales. Ello habla que tiene mayor metabolismo de la glucosa. Entonces, está funcionando correctamente. Y del lado derecho tenemos al cerebro de un paciente que tiene depresión y vemos cómo está apagado su metabolismo. Entonces, funcionalmente, esto es lo que está pasando con aquellos pacientes que tienen depresión. Si a eso le sumamos, cuando los pacientes no están en control metabólico, este cerebro está sufriendo bastante. Ahora, la depresión incrementa el riesgo en pacientes con diabetes para esta mortalidad. Y la Asociación Americana de Diabetes es el organismo mediante el cual se lanza recomendaciones cada año, las guías, y es mediante lo que nos regimos, lo que nos guía para poder realizar intervenciones, nuevas intervenciones o nuevos algoritmos de tratamiento. Entonces, se documenta o la ADA recomienda que se tiene que realizar una evaluación anual para identificar depresión en estos pacientes con diabetes, mediante el uso de herramientas de tamizaje adecuadas. ¿Cuáles son estas herramientas de tamizaje? Aquellas que que pueden ser útiles en la población mexicana. Ahora, también la ADA recomienda que ante cualquier diagnóstico de complicaciones en estos pacientes se tiene que hacer un escrutinio, se tiene que buscar intencionadamente qué está pasando con este paciente, si está teniendo síntomas de depresión o si está desarrollando depresión. Y finalmente, cuando se detecta este diagnóstico, el principal tratamiento recomendado es el tratamiento psicofarmacológico, pero también acompañado de la terapia cognitivo-conductual o terapia interpersonal. Entonces, para fines prácticos, ante un paciente con diabetes, las recomendaciones para tamizar depresión va a ser en cada evaluación, al inicio del diagnóstico y ante el diagnóstico de complicaciones. Ahora, seguramente en otros foros han escuchado muy bien qué es la depresión o cuáles son los síntomas principales de depresión. Y hablamos de tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, desesperanza, pérdida del interés para realizar cualquier actividad que previamente nos interesaba, y de ello se acompañan alteraciones en el sueño, en el apetito, en el movimiento, en la energía. Puede presentar ideas de culpa, minusvalía, problemas cognitivos con falta de concentración y en casos muy graves, ideación de muerte o ideación suicida. En la población diana, en quienes sugerimos, la doctora Rodríguez y yo, para tamizar específicamente síntomas de depresión en pacientes con diabetes, además de lo que dice la ADA, es en aquellos pacientes en los que cursan con dolor neuropático, en aquellos pacientes que tienen disfunción sexual, aquellos pacientes que constantemente en la consulta muestran un pobre control glucémico y en aquellos pacientes que han tenido hipoglucemias frecuentes, ya que nos habla de problemas para la adherencia, problemas para tal vez poner atención en qué está pasando con su toma de medicamentos o el consumo o los horarios de alimentación y que el paciente está teniendo constantes hipoglucemias. Algunas de ellas pueden llegar a ser graves y eso sí compromete la vida del paciente. Entonces, esta población diana es la que nosotros sugerimos que se agregue el tamizaje de depresión. Ahora, es importante poder diferenciar entre síntomas leves a síntomas moderados o graves, porque nuevamente en esta gráfica de probabilidades de sobrevida vemos que aquellos pacientes con síntomas leves tienen un riesgo
un poco menor de mortalidad en comparación con los pacientes que tienen síntomas graves. De ahí que es importante conocer qué grado de depresión está teniendo el paciente. Ahora, en unas diapositivas previas les comenté que lo que se sugiere son instrumentos adecuados para poder hacer el tamizaje de la depresión en estos pacientes. Y aquí les mostramos cuáles son los más prácticos, los más sencillos y los más útiles y disponibles, que sería lo mejor de todo, para población mexicana que tiene diabetes. Entonces, son cuestionarios autoaplicables que pues ustedes se los pueden dar al paciente para que lo responda, lo puede ayudar cualquier profesional de la salud, ustedes mismos, pero la facilidad de esto es lo práctico. Es el PHQ-9, es el CES-D y es la escala hospitalaria de ansiedad y depresión. Cada uno de estos instrumentos tiene su forma de calificar, pero prácticamente todos es que el paciente lo puede responder por sí mismo. Esto solo nos haría sospechar que el paciente tiene depresión. ¿Cuáles serían las dos formas de diagnosticar la depresión en esta población? Puede hacerse con un instrumento que es la entrevista neuropsiquiátrica mini, la entrevista neuropsiquiátrica internacional, y bueno, pues también está muy accesible para utilizarla en el buscador, en cualquier buscador. También puede ser los criterios clínicos del DSM-5 o del CIE-10 que incluye el apartado F de la CIE-10, es lo que involucra todos los diagnósticos de psiquiatría. Entonces, aplicando los criterios que dicen estos manuales, es como nosotros podemos corroborar lo que se sospechó mediante el tamizaje. Más adelante la doctora les va a hablar del tratamiento farmacológico. Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad y con la diabetes? La prevalencia de los trastornos de ansiedad en diabetes, pues ya la platicamos, es hasta prácticamente 1 de cada 5 pacientes va a tener algún tema de ansiedad. ¿Cuáles son las recomendaciones de la ADA para alcanzar a hacer algo con estos pacientes? Es considerar el tamizaje en aquellos pacientes que muestren ansiedad constante o preocupaciones excesivas acerca de las complicaciones de la diabetes. Aquellos pacientes que tienen o que se les está aplicando insulina, que tienen tratamiento con insulina, aquellos pacientes que tienen miedo y desconocimiento por hipoglucemias. Y ello hace que el paciente abandone el tratamiento, es decir, no me quiero tomar mi tratamiento porque tengo miedo de que se me baje la glucosa. En esos pacientes hay que tamizar ansiedad. También aquellos que expresan miedo, pensamientos irracionales o comportamientos evitativos, repetitivos o aislamiento social. Finalmente, la ADA lo que dice es, refiere al tratamiento, refiere con un profesional si es que identificas algún trastorno de ansiedad. Nuevamente, vamos a hablar del tratamiento farmacológico un poquito más adelante para poder dar herramientas útiles que puedan ser aplicadas en la consulta y sobre todo no retrasar la atención que el paciente puede necesitar para sumar intervenciones y alcanzar las metas de control. Ahora, en aquellos pacientes que tienen algún desconocimiento de la hipoglucemia, de que sienten un chorro de síntomas pero no saben qué es, se les tiene que educar para decir, se trata de una hipoglucemia. Y aún teniendo este conocimiento, el paciente sigue ansioso. A esos pacientes también hay que tamizarles para ansiedad. Los síntomas de ansiedad seguramente ya también los conocen. Hablamos de ansiedad y preocupación excesiva con o que se acompaña con la dificultad para controlarlo. Hablamos de inquietud psicomotriz, tamborileo de dedos, pellizcos, rascar, jalarse alguna parte de la ceja, del cabello, morderse los labios, comerse las uñas. Eso habla de inquietud.
fatiga, distracción, irritabilidad, tensión muscular, dificultad para relajarse, problemas para iniciar, mantener el sueño o despertares frecuentes. Y en aquellos pacientes que puedan llegar a tener un ataque de pánico, que esto es una ansiedad paroxística de inicio súbito. ¿Cuál es la población diana en la que nosotros sugerimos también hacer un tamizaje de ansiedad? Va a ser en aquellos pacientes en quienes se les ha dado alguna noticia reciente con relación a su enfermedad y en aquellos pacientes que tienen hipoglucemias frecuentes. Los síntomas de hipoglucemia prácticamente son los mismos que los síntomas de un ataque de pánico. La única manera para poder diferenciar si se trata de un ataque de pánico o de una hipoglucemia va a ser mediante una glucosa capilar. Entonces, cuando un paciente dice que tiene hipoglucemias, habrá que ver realmente que sea eso y si no, tal vez estamos hablando de un ataque de pánico. Hago mucho énfasis en esto porque un ataque de pánico no compromete el estado de alerta del paciente como lo compromete una hipoglucemia grave. Ahora, ¿cuál es la mortalidad asociada en estos pacientes cuando hay comorbilidad con ansiedad? Nuevamente, en síntomas leves hasta 0.44 más el riesgo de mortalidad y en síntomas de moderados a graves hasta 0.66 más veces. Es decir, la intensidad de los síntomas va a incrementar el riesgo de mortalidad. Y nuevamente en esta gráfica, si vemos aquellos pacientes que tienen ansiedad y depresión, vamos a ver que es la curva de menor sobrevivencia a 20 años. Lo mismo que con depresión. ¿Cuáles serían los instrumentos de tamizaje para ansiedad? Sería la escala de ansiedad generalizada, que son 7 ítems. Nuevamente es autoaplicable y puede ser un tamizaje rápido y práctico. Y nuevamente la escala hospitalaria de depresión y ansiedad. Esta escala tiene versión para depresión y versión para ansiedad. Y corroborar el diagnóstico mediante el instrumento llamado Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional Mini o mediante los criterios diagnósticos tanto de la CIE-10 como del DSM-5. Las alteraciones de la conducta alimentaria son altamente prevalentes en la población con diabetes. Prácticamente hablamos que casi hasta el 50% lo pueden presentar, pero no es frecuente la anorexia. La anorexia es la restricción de los alimentos, son conductas restrictivas. Es un poco más prevalente la presencia de bulimia, que es un patrón de alimentación alternando atracón y una conducta purgativa. Lo que sí es altamente prevalente y es lo que más se observa es algo que llamamos comer emocional, que se define como el comer para mejorar algún estado emocional negativo. Los pacientes comen por ansiedad, comen por tristeza, comen por enojo, comen por frustración, es decir, calman la emoción negativa a través de la comida. El atracón se define como comer una cantidad de alimento con la sensación de la falta del control sobre lo ingerido. Comer rápido hasta sentirse incómodamente lleno, sin tener hambre, y posterior a este evento el paciente puede llegar a sentirse con culpa y prefiere hacer esto de manera aislada por esta culpa que experimenta. Entonces, en estas alteraciones, en esta población, perdón, la anorexia no es frecuente, pero sí lo va a ser el comer emocional, el atracón y posteriormente la bulimia. ¿En qué pacientes sugerimos hacer este tamizaje de la conducta alimentaria? En pacientes jóvenes, en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, porque hay que tratar de investigar de dónde viene el peso no saludable, en aquellos pacientes que tienen alteraciones de la imagen corporal o que en periodos cortos de tiempo tengan importantes fluctuaciones del peso, y en aquellos pacientes que tienen mucho acceso a la comida, porque la facilidad para estar comiendo por un comer emocional es mucho más accesible para estos pacientes.
Y finalmente, el deterioro cognitivo que puede estar presente en esta población. Hablamos de la cognición como una serie de funciones que tiene el paciente en su rendimiento cognitivo general, cuál es su estado de alerta, que podemos apreciar en su atención, en su lenguaje, en su memoria, en la capacidad para ejecutar acciones, en la capacidad de cálculo que tiene, en la capacidad de procesar las ideas. Cuando hay fallas en este rendimiento cognitivo general, en este estado de alerta y en fallas en estas funciones mentales, entonces habrá que empezar a sospechar que el paciente puede tener algún deterioro cognitivo. Entonces, podemos empezar a considerar también que el paciente puede tener dificultad para organizar las actividades que requiere la enfermedad. Olvidos de toma de medicamentos, olvidar si comió, si no comió o cuánto comió, olvidar si se midió, si no se midió, o si inyectó o si no se inyectó la insulina. Y bueno, ya en casos mucho más avanzados, los pensamientos ilógicos, incoherentes o cambios de conducta que generen cambios en la interacción social del paciente. Entonces, estos primeros 4 bullets van a ser los más suaves, digamos, que se pueden apreciar durante una consulta clínica y que hará sospechar que el paciente con diabetes puede estar empezando a tener fallas cognitivas. Estos últimos 3 ya son datos mucho más duros, mucho más marcados y hablamos tal vez de procesos mucho más avanzados. En esta población sugerimos que se haga un tamizaje de la cognición en pacientes mayores de 65 años, en pacientes que tienen larga evolución y que tienen un historial de poco control, en aquellos que tienen baja escolaridad, en aquellos que tienen alguna deprivación sensorial, auditiva, pues bueno, sobre todo auditiva, y en aquellos pacientes que tienen el antecedente de uso de sustancias, tabaco, alcohol, solventes, cualquier otro tipo de sustancias. ¿Cuáles serían los instrumentos de tamizaje para estos pacientes? Bueno, se sugiere el Mini-Mental y el MoCA, que es la evaluación cognitiva de Montreal. Nuevamente, esto nos da una sospecha, pero para diagnosticar se tienen que aplicar los criterios clínicos de los manuales ya referidos. Ahora, cuando tenemos un paciente con diabetes ¿en qué escenario tenemos que referirlo? Cuando el autocuidado continúa sin mejorar en una persona que tiene distrés por diabetes, que es un constructo psicológico que habla de la dificultad que el paciente tiene para hacerse cargo de todo lo que tiene que ejecutar para controlar la diabetes. Cuando el paciente se siente sobrecargado, entonces entra en un distrés y el término es distrés por diabetes. Entonces, la ADA nos dice, si ya educaste al paciente, si ya tiene la información alrededor de él y el paciente no logra mejorar, es momento de referir. Cuando hay un tamizaje positivo para depresión, para conducta alimentaria o para ansiedad. Cuando existen omisiones intencionales del medicamento para perder peso, tal vez eso se ve en poblaciones más con diabetes tipo 1, pero bueno, también es una indicación para referir al paciente. Y cuando se encuentra tamizaje positivo para ansiedad, que ya lo comenté. Cuando se sospecha de una enfermedad mental grave, de lo que ya platicamos, un tema de psicosis, un tema de trastorno bipolar o un tema de depresión psicótica. Cuando hablamos de personas que han dado positivo al tamizaje de deterioro cognitivo, cuando hay rechazo o dificultades para realizar las actividades de autocuidado, es decir, el paciente simplemente no quiere y que eso nos haría pensar que se vuelve un paciente complejo, un paciente complicado, y antes y después de alguna cirugía bariátrica o metabólica, ya en casos más específicos cuando hay obesidad. Y bueno, con esto termino mi participación. Dejo la pantalla para la doctora Rodríguez.
Muchas gracias, doctora Alcántara. A continuación, bueno, les recordamos a nuestros participantes que pueden hacer sus preguntas por medio del chat y al final nosotros les preguntaremos a la doctora todas sus dudas y sus comentarios. Ahora tendremos a la doctora Alejandra Rodríguez con el tema manejo de los trastornos emocionales en diabetes mellitus. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues ya nos habló la doctora Tere acerca de todas estas comorbilidades y cómo impactan obviamente al cuidado, al autocuidado y por supuesto a los peores desenlaces en cuanto a la diabetes, ¿no? Entonces, ahora hablaremos un poquito acerca de qué vamos a hacer con las personas una vez que detectamos que tienen una de estas situaciones, ¿no? Y para ello, pues nos vamos a meter algunos temas que tienen que ver sobre todo con el manejo con el tratamiento de estos pacientes. Entonces, tendríamos que, de acuerdo a diversas guías de tratamiento, pues nos hablan de distintas situaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el manejo de la depresión, del manejo de la ansiedad, de los trastornos psiquiátricos, no es solamente de que dejemos, por ejemplo, un medicamento y ya, ¿no? Que se quede ahí la cosa y mucho menos en una persona con diabetes, ¿no? Lo que en realidad tenemos que hacer es un abordaje de diferentes situaciones que tienen que incluir cambios en el estilo de vida de las personas. Por ejemplo, el ejercicio. Está comprobado que tener una rutina de ejercicio constante, de preferencia ejercicio aeróbico, más de 30, 40 minutos, 3, 4 veces por semana, puede disminuir mucho los niveles tanto de ansiedad como de depresión y nos puede ayudar mucho para la recuperación de los pacientes, ¿no? Por lo tanto, habitualmente las primeras medidas que se sugieren para cualquier trastorno emocional, ansiedad, depresión, es que si agregamos una parte de ejercicio, puede mejorar mucho más. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cuáles sí pueden jalar solo con esto, cuáles necesitamos el paquete completo, cuáles necesitamos otras cosas diferentes, ¿no? Cambios en la alimentación, por supuesto. Sabemos que la alta ingesta de carbohidratos puede tener efectos, por así decir, tóxicos en cuanto al estrés oxidativo que generan y por lo tanto hacer mucha más inflamación, descontrol metabólico y por supuesto muchos más síntomas depresivos, síntomas emocionales. Por lo tanto, el tener una alta ingesta de carbohidratos es algo que hay que tener en cuenta también para el manejo de cualquier paciente con un trastorno emocional. Y algunas otras estrategias, por ejemplo, la meditación, tal vez no es para todos, pero las personas que lo pueden hacer y que tienen acceso incluso ahora por medio de aplicaciones móviles y todo este tipo de plataformas que tenemos, puede ser bastante útil también, sobre todo para el manejo de los síntomas ansiosos, ¿no? La siguiente situación no farmacológica serían la psicoterapia. Como hablaba la doctora Tere, la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, sugiere principalmente las terapias que estén con una evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que está comprobado con estudios científicos que funcionan para disminuir ansiedad o depresión. Y en este caso hablamos de terapia cognitivo-conductual, de una manera un poquito más predominante, terapia de activación, que también está funcionando bastante bien en los estudios que se han realizado, ¿no? Y por el otro lado tendríamos las medidas farmacológicas, el uso de medicamentos. Y aquí me quiero detener un poquito porque los psicofármacos habitualmente tienen un montón de mitos y un montón de situaciones que en realidad son justamente eso, ¿no? Que si causan adicción, que si después no lo voy a poder dejar, que si son controlados, que si son riesgosos, que si me puede causar un daño renal, un daño hepático y todas estas situaciones que a veces le pueden preocupar al paciente. Y por lo tanto es importante que nosotros sepamos como profesionales de la salud lo que va a pasar con estos medicamentos si es que se requieren y si es que los prescribimos o el paciente que nosotros estamos evaluando lo tiene prescrito. Y lo primero sería no tenerles miedo. La gran mayoría de medicamentos que nosotros utilizamos para el manejo de los problemas emocionales son antidepresivos y los antidepresivos en realidad son medicamentos bastante seguros de los que no tenemos evidencia hasta el momento, pues que generen un deterioro a largo plazo que tengamos que preocuparnos por temas tal vez graves en cuanto a la función renal o hepática, con algunas excepciones como todos los medicamentos, pero en general son bastante seguros para utilizarse muchas veces desde niños de 6, 7 años, que hay algunos que están indicados ya para eso por la FDA y en el caso de nosotros por la COFEPRIS, hasta adultos muy mayores. Y la otra parte es que no son medicamentos que causen adicción. Tendríamos que recordar que efectivamente
debido a que son tratamientos que requieren ciertos cambios en cuanto al funcionamiento químico del cerebro, pues van a ser cambios que se necesita mucho tiempo, ¿no? Se van a necesitar mucho tiempo, por así decirlo, 2, 3, hasta 4 semanas en hacer el efecto que queremos. Y también se va a requerir mucho tiempo para que el cerebro, por así decirlo, se acostumbre a que esta neurotransmisión se sostenga por mucho tiempo y no haya una recaída. Por lo tanto, no son medicamentos adictivos. Sí se tienen que utilizar por un largo periodo de tiempo, pero porque la evidencia nos dice que el riesgo de recaída, de retirarlos antes de tiempo, es muy, muy alto, pero no es un tema, dijéramos, de adicción. Y la otra parte que decíamos era, por ejemplo, de que son controlados. La gran mayoría de los medicamentos antidepresivos, pues en realidad son medicamentos de venta libre. Hay una pequeña sección que sí requieren una receta médica y por lo tanto, pues eso hace un poquito más regulada su utilización. Esto no quiere decir que los vamos a usar de una manera indiscriminada, pero sí es algo muchas veces tranquilizador para los pacientes tener esta información y combatir los mitos, pues, que se van teniendo al respecto de estos medicamentos. Y la otra parte que tendríamos como el tratamiento de estos trastornos emocionales, pues serían procedimientos terapéuticos que tal vez incluso, seguro ustedes han escuchado, por ejemplo, en las películas o en las historias de terror acerca de la terapia electroconvulsiva, que en realidad no tiene pues ninguna de estas estigmas de los que nos hablan muchas veces las películas, ¿no? Sino que es una terapia bastante segura, que se hace en un ámbito hospitalario, bajo ciertos procedimientos muy bien regulados, ¿no? Con sedación inclusive, pues para que los pacientes no tengan una situación traumática, ¿no? Y tiene una alta, muy, muy alta eficacia en los trastornos afectivos especialmente, ¿no? Y la otra parte sería la terapia de estimulación magnética transcraneal, que pues justamente está muy en boga últimamente precisamente porque nos da muchos beneficios para el tratamiento de estos padecimientos sin tener el riesgo ni de complicaciones, ni por ejemplo de tener que hacer una hospitalización o algún otro procedimiento, ¿no? Sino que es una terapia completamente ambulatoria, segura, en el que no va a haber ningún otro tipo de efecto, dijéramos, grave a largo plazo. Entonces, como hablamos un poquito acerca de todos estos tipos de tratamientos, pues nos vamos a enfocar más en las medidas farmacológicas, que son las que tenemos más al alcance de la mano, ¿no? Probablemente los cambios en el estilo de vida serían nuestro primer peldaño, como vamos a ver más adelante en el algoritmo, y la psicoterapia, cuando es algo accesible, pues es algo definitivamente maravilloso, ¿no? No obstante, muchas veces no tenemos ese acceso, ¿no? Entonces hablaremos de las medidas farmacológicas. Y para ello, pues tendríamos que hablar un poquito acerca de la finalidad. La finalidad de estos tratamientos, pues es que actúan principalmente sobre las neuronas, ¿no? Hay que considerar que en este caso, pues los medicamentos que nosotros estamos utilizando, pues tienen como efecto nuestro cerebro. Y por lo tanto, lo que estamos buscando es que se generen cambios celulares que ayuden a la resolución de los síntomas. En este caso, en la diabetes, los más frecuentes son trastornos depresivos y trastornos ansiosos, como nos comentaba la doctora Tere. Entonces, esta va a ser, dijéramos, la finalidad de nuestro tratamiento. ¿Por qué el tratamiento farmacológico? Pues porque la gran mayoría de las veces podemos obtener un efecto, en la mayoría de los casos, en cerca de un periodo, por ejemplo, de unas 4 semanas, ¿no? Con un bajo costo la mayoría de las veces. Hay muchas moléculas ahora que tienen un acceso bastante bien distribuido por todo nuestro país y que puedes encontrarte un medicamento desde 100 pesos o mucho menos, ¿no? Y por lo tanto pueden ser una medida en cuanto a costo-beneficio bastante útil en el caso de estos padecimientos que lo requieran. Pues estas moléculas obviamente van a regular sustancias de acuerdo a la teoría que tenemos, dijéramos, más estudiada o más difundida con respecto a las alteraciones emocionales, que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, que muy seguramente han escuchado en otras ocasiones, más de alguna ocasión, más de alguna vez, ¿no? Por lo tanto, estas 3 moléculas, que aunque suene como una cuestión a veces
un poco hasta de ciencia ficción, pues tienen diferentes comportamientos en nuestro cerebro, ¿no? Hay que recordar que nuestro cerebro va a tener diferentes áreas que regulan diferentes funciones y que llevan distintas conexiones neuronales que obviamente van a tener el predominio de alguna de estas sustancias o de algunas otras. Aquí, para hacerlo de un modo muy somero, mucho más sencillo, tendríamos que hablar principalmente de estos tres neurotransmisores que les comentaba, ¿no? Involucrados sobre todo en la regulación del ánimo. El primero sería cuando habláramos de la serotonina. ¿Qué veríamos en un paciente que tiene tal vez una alteración en su sistema serotoninérgico y que es algo bastante frecuente en cuanto a la diabetes, debido a que al parecer también la insulina permea dentro del sistema nervioso central y puede alterar el funcionamiento del sistema serotoninérgico, ¿no? Entonces, una persona con diabetes probablemente o muy probablemente tiene alteraciones principalmente en este sistema, en el sistema serotoninérgico. Los otros neurotransmisores que comentábamos, pues es la noradrenalina y la dopamina, que tienen diferentes funciones. Y aquí les comentaba yo, cuando hablamos acerca de el uso de estos fármacos en la depresión en específico, podríamos tipificar los síntomas que tienen nuestros pacientes de acuerdo a las funciones, por ejemplo, de estos neurotransmisores, ¿no? Si habláramos tal vez de una alteración en el sistema serotoninérgico, pues muchas veces se describe una depresión típica, ¿no? ¿Qué sería esto? Pues algo, por así decir, clásico, ¿no? En cuanto a la descripción de la depresión, que sería, por ejemplo, ánimo bajo, alteraciones en el sueño, es decir, poco sueño, poco apetito, enlentecimiento psicomotriz. En el paciente con diabetes, ojo, esta parte del poco apetito muchas veces puede que no sea así, porque a veces que justamente los mismos síntomas de la diabetes, polifagia, polipsia, poliuria, se pueden enmascarar con síntomas afectivos. Entonces van a tener una presentación tal vez atípica en cuanto a esta situación, aunque existe un problema de regulación en este sistema serotoninérgico. Cuando habláramos tal vez de un involucro del sistema noradrenérgico, hablaríamos probablemente también de depresiones atípicas, incluyendo también un impacto en la dopamina en este tipo de depresiones. Por ejemplo, que hay un ánimo reactivo. Esto quiere decir que yo tal vez me siento mal, pero entonces hay una reactividad de poder tener un ánimo positivo hacia ciertos estímulos, ciertos desencadenantes. Mucho sueño, mucho apetito, incluso puede haber agitación psicomotriz con muchos síntomas de ansiedad, ¿no? Cuando hablamos acerca de la dopamina, pues podríamos tipificarlo, podríamos decir de una manera más clásica, estas depresiones melancólicas tan frecuentes en los adultos mayores, ¿no? Y que cursan con mucha anedonia. La anedonia, hay que recordar, pues es esta disminución de la capacidad de sentir placer o de disfrutar las cosas como anteriormente lo estaba haciendo. Un enlentecimiento psicomotriz, puede haber alteraciones cognitivas, puede haber una disminución de las ganas o de la voluntad de hacer ciertas cosas, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros podemos tener de acuerdo a estos cuadros clínicos más o menos qué es el área o qué es el circuito, por así decirlo, que se está involucrando, podemos más o menos considerar qué medicamentos utilizar en estos pacientes. Entonces, cuando hablamos del tratamiento psicofarmacológico de la ansiedad, tendríamos que considerar primero pues el diagnóstico. No todos los trastornos se tratan igual, aunque todos se puedan utilizar antidepresivos, no todos llevan el mismo tratamiento, ¿no? Y no todos los antidepresivos sirven igual para la ansiedad. Considerar, por supuesto, los efectos adversos, que en el caso de nuestros pacientes con diabetes tendríamos que tener en cuenta, sobre todo aquellos que incrementan el apetito por el tema del control metabólico. Entonces, es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Alguien que tal vez está luchando por mantener su peso, por mejorar su alimentación y le damos algo que le va a generar mucho más apetito, puede ser que no sea la mejor idea. Entonces, el tratamiento psicofarmacológico, pues tendríamos que estar muy pendientes de esta pequeña rayita que hay entre tener un efecto terapéutico, que justamente es que podamos controlar, curar, muy entre comillas, aliviar o prevenir lo que estemos tratando, en este caso depresión o ansiedad, o tener un efecto secundario, ¿no? Que sería una reacción indeseable, nociva, frente a un fármaco que sea administrado a dosis normales. Y que en el caso de estos medicamentos, pues tenemos, por supuesto, que estar muy al pendiente de estas circunstancias. Del lado
izquierdo, pues tendríamos que tener que el efecto terapéutico depende, por supuesto, de la adherencia al tratamiento y de que el paciente sea constante, ¿no? Como yo les decía, son medicamentos que pueden tardarse 2, 3, hasta 4 semanas en hacer el efecto que queremos y por lo tanto es importante explicarlo y saberlo cuando los estamos utilizando, ¿no? Y por el lado de los efectos secundarios, pues como ya explicaba, evitar pues aquellos que vayan a complicar la diabetes. Entonces, los principales tratamientos que nosotros utilizamos en este tipo de pacientes, pues son los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y estos es toda una clase de medicamentos que van a tener diferentes funciones y lo que ven aquí pues, son las moléculas en el que podemos tener un efecto, por ejemplo, en el bloqueo de la recaptura de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, un agonismo o antagonismo de algunos receptores de serotonina, como podría ser en este caso el 5-HT2C, efectos acetilcolinérgicos en el metabolismo del óxido nítrico y, por supuesto, en cuanto a su propio metabolismo de estos componentes, que son por medio del hígado. Entonces, habría que considerar que si bien estos son la primera línea de tratamiento para cualquier trastorno, depresión o ansiedad, hay que siempre tener en cuenta el perfil de seguridad y tolerancia y el paciente que vamos a tener. Casi siempre en la psiquiatría de enlace tenemos una casi ley en el que siempre decimos que hay que empezar bajito e irte despacito, ¿no? Entonces, empezar con una dosis muy chiquita, que tal vez sería la mitad de la dosis que yo le iniciaría a un paciente sin ninguna comorbilidad, y después irte despacito, subiendo de poco a poquito hasta la dosis que el paciente tolere mejor y funcione mejor. Entonces, van a tener, por supuesto, diferentes efectos secundarios, entre ellos los efectos colinérgicos, que podríamos ver como, por ejemplo, esto de la boca seca, efectos sexuales, hay algunos de estos antidepresivos que pueden causar disminución del deseo sexual, cefalea, mareos, algunos te pueden generar una ansiedad, aquí la pongo mucho entre cruces, porque en realidad no es tanto una ansiedad, sino es un efecto secundario que llamamos acaticia, de que el paciente se va a empezar a sentir muy inquieto, como con ganas de pararse, no me puedo quedar sentado en mi lugar. Y por supuesto efectos hematológicos en algunos casos, pues porque justamente las plaquetas tienen un mecanismo que depende de serotonina para agregarse y nosotros al utilizar a veces unos de estos fármacos podríamos impedir en este efecto. Entonces, uno de los fármacos más utilizados a nivel mundial, hasta existen libros con este respecto, ¿no? Yo creo que muchos hemos escuchado de la fluoxetina o el famosísimo Prozac, y que dentro de los pacientes con diabetes es uno de los que tiene mayor evidencia para poder utilizarse, ¿no? Es un medicamento muy, muy accesible que podemos ver por acá, tener un efecto de manera mucho más importante sobre la serotonina, ¿no? La recaptura de serotonina. Entonces, tal vez estas depresiones que mencionábamos en un inicio, en el que van a ser depresiones típicas, nos pueden funcionar bastante bien, ¿no? Y en el caso de los pacientes con diabetes, tiene un extra de que puede generar hiporexia, ¿no? Que se nos baje el apetito. Y eso muchas veces nos puede ayudar a controlar el comer emocional, que es tan frecuente en las personas con diabetes, y por supuesto, otras alteraciones con respecto a, pues sí, la ingesta de alimentos, ¿no? Entonces, nos puede ayudar muy bien para esto. ¿Qué tiene tal vez de diferente? Pues que tiene una vida media larga, por lo que si hay un efecto adverso, pues puede ser que dure mucho tiempo. Es un medicamento activador normalmente, que si lo damos tendría que ser muchas veces por las mañanas, a menos de que el paciente le pase lo contrario. Y habría que tomar en cuenta que aumenta las concentraciones de algunos otros medicamentos por estas interacciones en cuanto a su metabolismo en el hígado. A continuación tendríamos la sertralina, que también es uno de los medicamentos más utilizados en los pacientes con trastornos afectivos y diabetes, debido a que es bastante accesible, de bajo costo, y que también pues, va a tener un buen efecto sobre todas estas depresiones típicas y sobre todo este sistema que llamábamos de serotonina, que está tan afectado en las personas con diabetes y que entonces podemos utilizarlo de una manera muy segura. Hay muchos estudios con respecto a la seguridad de su uso. No va a interferir en el metabolismo
por ejemplo, de los pacientes, pero en su control metabólico, y por lo tanto lo podemos utilizar bastante bien, ¿no? Habría que considerar que este medicamento también tiene un uso en el trastorno de ansiedad generalizada y en la fobia social. Por lo que es un medicamento bastante útil en estos pacientes que podemos utilizar por diferentes situaciones y también tiene un efecto en cuanto al apetito. Con esto podemos controlar también estos atracones que a veces tienen los pacientes o este comer emocional que nos dificulta tantísimo que los pacientes mejoren, ¿no? Y por acá adelante tenemos otro viejo conocido, también la paroxetina, que en realidad no hay tanta evidencia con respecto a los pacientes con diabetes y tal vez no se utiliza tanto ni tampoco está tan recomendado, pues debido a que genera principalmente un incremento en cuanto al apetito. E incluso algunos estudios hablan pues, de diferencias en cuanto al control de los lípidos en los pacientes que tienen este medicamento y los que no lo tienen. Por lo tanto, en un paciente con diabetes, tal vez no sería lo más utilizado. En casos a lo mejor que ya no tenemos otra opción o que es de a fuercitas que sí, entonces tendríamos que usarlo, pero no tenerlo tal vez tanto como una de las primeras opciones, precisamente por estos efectos metabólicos de manera predominante. El siguiente medicamento sería el citalopram, que también tiene muchos estudios con respecto a su efectividad en depresión y ansiedad en poblaciones con y sin diabetes, que tiene como principal limitación, que hay algunos estudios más recientes que hablan que el citalopram nos puede incrementar el riesgo cardiovascular, por lo que en las personas que ya de por sí tienen un riesgo cardiovascular alto, es decir, las personas con diabetes, pues que tienen mucho más riesgo de tener, por ejemplo, un infarto, una enfermedad vascular cerebral o cualquier otra de estas circunstancias, pues va a ser todavía más complicado. Por lo tanto, no es tampoco de los que más se sugieran para el manejo de estos pacientes. Y adelante tenemos a su primo hermano, el metabolito citalopram, que es básicamente como el anterior, pero metabolizado, ¿no? Mejorado. Y por lo tanto es una molécula mucho más limpia que tal vez ya no tiene tantos reportes de que haya alguna dificultad en su seguridad para el uso de los pacientes con diabetes y por lo tanto es una de las opciones útiles que podemos tener. Casi no genera efectos adversos, no tiene un primer paso hepático, lo que quiere decir que no se va a pelear con ningún otro medicamento que estemos utilizando, no va a tener interacciones y es utilizado para muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas el trastorno de ansiedad generalizada, la fobia social y el trastorno de pánico, que también puede llegar a aparecer. Ay. Y a continuación tendríamos la siguiente línea, que serían los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Y en este grupo tendríamos principalmente 3 fármacos. Aquí vemos los 2 que son mucho más semejantes entre sí, que son la venlafaxina y la desvenlafaxina. ¿Qué tienen de diferente con los otros medicamentos? Que como ustedes pueden ver aquí, tienen un triangulito que es color amarillito y que eso quiere decir que van a tener un efecto sobre la recaptura de noradrenalina y no solo de serotonina. Esto nos habla de que tal vez va a haber 2 vías que se encuentren involucradas y si se acuerdan tal vez en lo que hablábamos de los tipos de las distintas depresiones, pues nos podría servir para otra cantidad más amplia de pacientes o de síntomas que pudieran tener cualquiera de estos 2 padecimientos, ¿no? Entonces, habría que considerar solamente que en el caso de los pacientes con diabetes, pues muchas veces hay una comorbilidad con la hipertensión y hay veces que habría que tener cierto cuidado, sobre todo pues con la venlafaxina, en el que puede haber un ligero, muy ligero incremento de la presión arterial. En el caso de la desvenlafaxina no hay tanta evidencia con respecto a esto y tal vez puede tener como un buen efecto el manejo del dolor. El dolor neuropático o el dolor crónico se puede manejar muy bien con el uso de estos fármacos. Y con otro de los medicamentos también más utilizados en duloxetina, no tanto para el tema de la ansiedad y la depresión, sino para la neuropatía diabética, que es uno de los medicamentos pues, que más tiene reportes de efectividad en este padecimiento tan difícil y tan doloroso, sobre todo para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que tal vez tengan un cuadro de depresión, ansiedad y neuropatía diabética, este medicamento podría ser la mejor elección para ellos, ¿no? También es un medicamento hasta cierto punto bien tolerado, dependiendo de la población, siempre y cuando podamos utilizarlo de una manera escalonada. Es decir, como decíamos, empezar despacito e irte despacito. Y bueno, pues tiene unos efectos ansiolíticos que en realidad no están tan aprobados
por la cartilla esta de la FDA que a veces le hacen a los medicamentos, pero que sabemos que se puede utilizar, ¿no? El tema aquí sería mucho los efectos adversos, que hay muchas personas que pueden reportar mareos, entonces depende mucho de cada uno de nuestros pacientes. Los siguientes serían los tricíclicos, por ejemplo, la mitriptilina, que si bien no es de los que más se utilice, precisamente por sus interacciones médicas con otros fármacos, pero que hay pacientes que les puede funcionar, sobre todo aquellos que tienen mucho dolor, insomnio o algún otro tipo de síntomas ansiosos que tal vez no alcanzan a ser tan graves, pueden ayudar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta solamente pues, que va a haber un efecto sobre la conducción cardíaca y por lo tanto aquellos pacientes que tienen una cardiopatía, que tal vez ya tienen una alteración en su electrocardiograma, pues no sería el mejor medicamento para ellos. Este otro es uno de los medicamentos que también utilizamos frecuentemente como un antidepresivo y por supuesto, por sus efectos ansiolíticos. Se utiliza mucho en pacientes geriátricos porque incrementa el apetito y mejora el sueño y por lo tanto es de estos medicamentos muy utilizados por los geriatras, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta en los pacientes con diabetes? Pues como hablábamos, cualquier medicamento que nos incremente el apetito puede ser que sea más difícil el control metabólico una vez que se toman estas opciones y por lo tanto tendríamos que tenerlo en cuenta en nuestros pacientes, ¿no? Si es algo que sea indispensable, por supuesto, pues no tendríamos mayor opción, ¿no? Entonces, en general, sobre el uso de los antidepresivos, pues su inicio lo tendríamos que hacer de una forma gradual, como les decía, empezar bajito, irte despacito, y comienzan a actuar habitualmente unas 3 a 6 semanas aproximadamente. Se debe de valorar su respuesta hasta la 4ª semana, porque como yo les decía, los cambios que se requieren hacer a nivel cerebral, pues son bastante lentos y pueden tomar bastante tiempo. Y habría que pensar si se hace o no se hace un ajuste de acuerdo a lo que nosotros veamos. Se prescriben por 8 meses en fase de mantenimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la gran mayoría de los estudios nos hablan que los pacientes con un antidepresivo para un trastorno depresivo mayor, si lo toman por menos de 6 meses, hay un alto riesgo de que recaigan. Entonces, las mediciones van diferentes de acuerdo al estudio que veamos, pero normalmente lo que se recomienda es de 6 a 12 meses de tratamiento para poder hacer una reducción o una discontinuación gradual de una manera exitosa sin que el paciente corra el riesgo de recaer. Se retiran, como decíamos, gradualmente, de poco a poquito. Si no hay mejoría de síntomas, pues siempre sería importante referirlo con el especialista en salud mental. Y por lo tanto, en el Centro de Atención Integral Paciente con Diabetes, pues hemos generado estos algoritmos que son para su difusión y para su uso por los profesionales de la salud y poder, obviamente, abordar a los pacientes con diabetes que tengan alguna sospecha de síntomas depresivos, ansiosos, que son los muchos más comunes que nosotros vemos, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, sería paciente con sospecha de depresión, entonces tendríamos que preguntarnos, estos dos son los principales criterios diagnósticos para el trastorno depresivo mayor, si se ha sentido deprimido, decaído la mayor parte del día, casi todos los días, o si ha tenido disminución importante del interés o ha dejado de disfrutar las cosas casi todos los días. Si el paciente tiene una de estas 2 preguntas positivas, una de estas dice que sí, entonces tendríamos que hacer o preguntarles el resto de los síntomas que tienen que ver con depresión, ¿no? Y si tuviera más de 4 de estos siguientes, entonces tendríamos que pasar a dejar un tratamiento para un trastorno depresivo mayor, porque ese sería nuestro diagnóstico. Los medicamentos que nosotros sugerimos, porque son los que tienen mayor evidencia en cuanto a los pacientes con diabetes, sería la sertralina, el citalopram, la fluoxetina. El resto de medicamentos se utilizan en ciertos casos muy específicos, pero como hablábamos, tal vez su perfil de seguridad en estos pacientes puede que no sea lo que más deseamos. Por lo tanto, esta es la recomendación. Y después de esto, lo que tendríamos que hacer sería, pues, hacer una evaluación en 4 semanas. Ver si el paciente está mucho mejor o moderadamente mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente debe terminar un tratamiento por 1 año y después empezar a reducir el 50% de la dosis hasta suspender. Si el paciente está levemente mejor, lo que la mayoría de las guías hablan es que tendríamos que duplicar la dosis en cuanto a miligramos, igual de manera escalonada, despacito. Y si no hubiera cambios o estuviera con un empeoramiento, por supuesto, referirlo a psiquiatría
Lo mismo si encontramos en algún momento pensamientos o ideas de muerte. En el caso de estas personas que tal vez no tuvieron ninguno de estos, no dijeron que sí a uno de estos criterios, entonces tendríamos que dejar tal vez medidas para mejorar el sueño, ejercicio, técnicas de relajación y, por supuesto, evaluar en cada consulta. Y por acá tendríamos la sospecha del paciente con ansiedad, ¿no? Sospecha de ansiedad en un paciente. Y tendríamos que hacer estas dos preguntas nuevamente, que son de tamizaje. Si se ha sentido excesivamente ansioso, preocupado o angustiado debido a varias cosas, la mayor parte del tiempo, casi todos los días, o si le resulta difícil controlar estas preocupaciones. De ser así, tendríamos que checar estos siguientes criterios e iniciar un tratamiento nuevamente con cualquiera de los 3 antidepresivos que sugeríamos, y a ellos se les puede adyuvar con el uso de algunos otros medicamentos ansiolíticos como el alprazolam, lorazepam o clonazepam. Nuevamente, hacer una evaluación en 4 semanas y tener estos mismos cambios. Si hay una mejoría, nos lo quedamos. Si hay una mejoría más o menos, subirle la dosis. Si de plano no hay mejoría, está empeorando o tiene cualquier criterio de riesgo, referirlo, ¿no? Y utilizar, por supuesto, las técnicas de relajación, ejercicio, disminuir el consumo de cafeína y nicotina, medidas para mejorar el sueño y hacer una evaluación, por supuesto, en cada consulta. Por lo tanto, en conclusiones de esto, tendríamos que decir que la atención a los problemas de salud mental es una parte fundamental del manejo integral del paciente con diabetes, y que por supuesto que el ignorarlos o el hacer como que no existen, pues no va a hacer que desaparezcan, ¿no? Sino que el paciente va a seguir teniéndolo ahí, lo que ya vimos que va a incrementar el riesgo de complicaciones en su diabetes, las dificultades en el control metabólico y a largo plazo incluso la mortalidad. Y por lo tanto, tratar los padecimientos como ansiedad y depresión pues incrementan las probabilidades de lograr un adecuado control metabólico, y creo que es algo que puede estar a la mano de cualquiera de los profesionistas en cuanto a la salud, el hacer el abordaje o el cribado de esto. Y bueno, pues esto es todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Les recordamos a nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario a las doctoras, lo pueden hacer por medio del chat, tanto en videoconferencia Telmex como en el chat de Facebook, y nosotros leeremos sus preguntas y sus comentarios, o alzar su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Doctor Mendoza, no sé si usted tenga algún comentario. Y de manera particular creo que fue un tema muy importante, muy interesante. Me parece que ha sido muy bien abordado. Creo que hay un punto que vale la pena mencionar y tiene que ver con el incremento de la vulnerabilidad. O sea, la suma de vulnerabilidades ha sido una vez más uno de los principales riesgos para complicarse por COVID-19. Y creo que esto agrega todavía una como necesidad mayor de un abordaje integral. Este ejemplo para los pacientes con diabetes puede replicarse en muchas otras patologías. Creo que esto es un gran ejemplo que nos puede ayudar a ir determinando este tipo de abordajes con nuestros pacientes, porque les va a asegurar una mejor respuesta y les va a ayudar igualmente a tener una mejor evolución en el diagnóstico. De la misma forma, creo que apostarle a la persona en todos sus componentes es mejor que apostarle a los criterios, que apostarle a los datos duros, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener datos duros para irnos guiando, ¿no? Y me pareció muy interesante cómo se fueron presentando estos durante esta presentación. Agradezco mucho a Alejandra y a Tere sobre esta presentación. Me pareció muy completa, muy clara. No sé si hay alguna pregunta, Luisito. Sí, aquí tenemos un comentario que me parece muy importante sobre, bueno, aquí preguntas, ¿cuál es el primer abordaje que se puede realizar ante un paciente o un familiar cuando el paciente ya ha sido amputado de un pie diabético? Y bueno, esta parte psicológica afecta mucho a los pacientes, ¿no? Muchos pacientes ya se creen que es el fin, ¿no?, de toda su vida, ¿no? Porque pues muchos conocen y tienen muchos conocidos que
les han ido amputando poco a poco ciertas partes y que va avanzando. ¿Cuál es el primer abordaje, doctoras, en este tipo de pacientes para cambiar esta, pues esta parte psicológica cuando ya tienen un miembro amputado, doctoras? Ok, bueno, cuando hablamos de una amputación, entonces hablamos de un paciente que ha tenido una historia de diabetes de más de 5 años, por lo menos, con un importante descontrol, que ha generado esas complicaciones. Perder una parte del cuerpo representa un impacto visual, que es hasta donde los pacientes pueden empezar a entender o aceptar la enfermedad. Entonces, este proceso de aceptación no va a llegar inmediatamente, porque el paciente va a tener una experiencia de pérdida de la salud, aunque sabemos que es un paciente que ya ha tenido un descontrol crónico, pero tal vez la evidencia es más tangible y entonces dice, ya estoy enfermo, ahora sí, ya estoy enfermo. Y la pérdida de la salud también es un proceso que tiene que aceptarse paulatinamente. Forzosamente los pacientes tienen que elaborar el duelo. Y al elaborar el duelo van a pasar por diferentes fases. Una fase de negación, una fase de enojo, una fase de negociación, una fase de depresión y una fase de aceptación. Son las 5 fases que los pacientes tienen ante la pérdida, de cualquier pérdida. Entonces, no se puede acelerar este proceso. Lo que se sugiere en las primeras fases de duelo ante una amputación es acompañar al paciente. ¿Qué mejor que acompañarlo con un profesional de la salud mental, psicología o psiquiatría? Pero no podemos acelerar. Las fases del duelo más importantes para empezar a tomar acciones nosotros como profesionales de la salud, va a ser en los momentos en los que el paciente pueda sentirse en la fase de enojo, cuando diga, estoy muy enojado, ¿por qué me pasó esto? Y entonces el paciente puede empezar a querer hacer cosas para estar mejor. Y posteriormente, en las subsecuentes fases del duelo, es cuando tenemos que aprovechar el estado emocional del paciente para poder tomar acciones. ¿Cuáles? Canalizar, que él nos comente, darle una tribuna libre y que nos diga qué está pensando con relación a esto que le ha pasado. Acompañamiento de psicología, forzosamente el seguimiento con los médicos para tratar de optimizar sus niveles de glucemia, acompañamiento con otros profesionales de la salud como nutriología. Y bueno, pues la referencia a psicología o a psiquiatría. Ahora, los familiares muchas veces desean hacer mucho por el paciente y la mejor forma de hacer por estos pacientes es dando ese acompañamiento constante, para que este procesamiento de la pérdida y este duelo en el que va a entrar el paciente no lo pase solo. Perfecto, doctora, muchas gracias. En lo que los participantes ponen más comentarios y preguntas en el chat, no sé si quisiera cerrar con algo, doctora, algo que usted considere importante para que se queden nuestros participantes esta tarde-noche, por favor, doctora. Sí, claro. Bueno, desde involucrar a la enfermedad en medio de esta pandemia, sumar vulnerabilidades, pues tenemos que hacer algo. Y no solo con la diabetes, sino con otras enfermedades crónico-degenerativas, se tienen que hacer cosas en salud mental. Y yo creo que lo que hemos propuesto el día de hoy se puede extrapolar a muchas otras enfermedades. No es acotado a la diabetes, sino tratar de brindar herramientas para poder hacer algo. Para que un paciente llegue a psiquiatría pasan muchos meses. Entonces, si aprovechamos el primer nivel de atención para poder hacer algo por estos pacientes, intervenciones efectivas
y que sumen, va a ser lo que mejor le podemos brindar a los pacientes. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer esta tarde, herramientas efectivas para poder generar un cambio, que creo que es el común denominador de este foro. Perfecto, doctor Alcántara. Muchísimas gracias. Doctor Mendoza, no sé si usted tenga algún comentario final. Muchas gracias. Creo que lo que acaba de comentar la doctora Tere me parece sumamente importante y ahorita justo lo mencionaba al final. Esto es una experiencia que nos puede brindar, pues quizás también un poco más de, pues no sé, o sea, nos abre un poco la curiosidad porque pensando propiamente en la persona y en su bienestar, nosotros tenemos que contemplar todos los panoramas de vulnerabilidad. Ya no únicamente el proceso desde lo que nos toca, pero nosotros que nos dedicamos a la parte clínica, tenemos que contemplar que la entidad biopsicosocial de la persona con la que estamos trabajando tiene muchas otras complicaciones y ninguna de estas la determina. Me gusta mucho que la clínica donde están las doctoras se llama el paciente con diabetes, porque estamos eliminando diabético y eso era determinar al paciente a una enfermedad. Y creo que esto hace un poco más importante a la persona sobre la enfermedad. Entonces, bajo esta perspectiva, tenemos que tomar también todas las enfermedades e incluso la enfermedad mental. No somos personas sencillas, somos personas complejas y nos vamos a encontrar en diferentes puntos. Nuestra educación nos va a cambiar, nuestro acceso, nuestra economía, si tenemos o no tenemos vulnerabilidades o determinantes sociales para conservar la salud, van a impactar directamente precisamente en esto, ¿no? En la evolución. Y creo que una estrategia integral que permita el trabajo, no únicamente en salud mental, sino para recuperar el equilibrio general de un paciente con una patología tan grave y prevalente como la diabetes mellitus, otorga al 10% de los mexicanos probablemente una mejor oportunidad de vida. Entonces creo que vale mucho la pena para todos los que trabajamos con pacientes con diabetes que no olvidemos que esa persona está cursando por diferentes puntos. Ya estábamos viendo, ¿no? O sea, de la misma manera puede estar pasando por una complicación. Si yo soy oftalmólogo, probablemente me toque ver mi área y esté muy relacionada con esto. De la misma forma, probablemente cuando me toquen unas de estas cosas, nunca olvidar que el contexto de la salud mental puede favorecer, si se trata correctamente, la evolución de estos casos. Perfecto, doctor Mendoza. Muchas gracias.